Fíjate, has dicho, o me estás preguntando por un tema que yo en muchas otras entrevistas, cuando te hacen la típica pregunta de qué recuerdas como lo mejor y lo peor de este periodo de los 8 años, lo he puesto muchas veces como ejemplo. Para mí lo peor fue encontrarte un día una salvajada con un asesinato vil, cruel, que sesgó la vida a tantas personas y te pilla en medio del momento culmen de la fiesta, un 11 de marzo, a punto de llegar la planta, y tienes que decidir, y se lo cuento así, nos reunimos de inmediato la alcaldesa y yo, junto con otros miembros del equipo de gobierno, y me dijo que pensara que había que suspender oficialmente porque se iba a decretar el luto oficial, El ante luto lo oficial cual 3 días no en había España, más. correcto. Claro, tú dile a las comisiones de falla que entiendan la situación generada. Bueno, pues hubo dos momentos ahí muy tristes, pero al mismo tiempo ejemplarizantes. En el momento que se tomó la decisión, nada más acaba la reunión, en cuanto llegó el comunicado del gobierno de que había pasado y que se había decretado el luto, la alcaldesa llamó a Noelia y le dijo: Noelia, lamento comunicarte que van a haber 3 días que no va a haber fiesta de fallas. Evidentemente ahora articularéis qué vais a hacer con las fallas y más, ahora lo hará Félix en Junta Central Fallera. Y bueno, le dio la explicación y yo me quedé sorprendido, porque Noelia le dijo: alcaldesa, no es que lo entienda, es que quiero estar en el minuto de silencio que se iba a hacer a las 12 del mediodía, con el comunicado además de suspensión. O sea, que Noelia fue la primera que dio un paso adelante y dijo: nada de poner problemas, todo lo contrario, Todo lo ¿quién tiene contrario. ánimo de fiesta viendo las imágenes que veíamos? Y yendo hacia la Junta Central Fallera para hacer el pleno extraordinario donde hicimos un comunicado de repulsa hacia los atentados y donde comunicábamos el luto oficial refiriéndonos, eso sí, al programa oficial de festejos. Lo que pasa es que añadí un párrafo y era invitar a las comisiones A que participaran de ese luto. en la medida en que ellos quisieran, a si tenían actos programados, que lo sabían, bueno, pues que los hicieran dentro del casal o que trataran de que el sentimiento de pesar y de repulsa pues fuera lo más amplio posible. Pues Pepe, fue unánime la respuesta. Sí, señor. Aquellos que sí Lo que recuerdo. tenían una cena contratada y no podían, evidentemente, no Porque ya celebrarla, estaba, claro. bueno, pues lo hicieron dentro del casal, se oyó la música o los discomóviles o tal. Las fallas que tuvieron, que han tenido clásicamente iluminación, la apagaron en señal de duelo, al menos un día. Es decir, todos hicieron gestos donde se ha demostrado que el mundo fallero, lejos de ser una rara avis que vive al margen de la sociedad, fue la primera que en este caso dio el paso adelante. Totalmente solidario. Totalmente solidario, y así lo seguimos demostrando día a día. Es algo que yo siempre he reclamado, que los políticos nos tenéis que vender más. Pero ahora aquí le toca. Armiñana y Nou Campanar. Tú vives también ese proceso, ese boom de Nou Campanar. Te toca, es que aquí te han tocado cada marrón que no veas tu presidencia. Y ¿cómo vives tú eso? Porque claro, sucede que tú nombras un jurado de especial en el que ya sabes que va a ganar Nou Campanar. Porque por mucho que se queje nuestro querido amigo Jesús, pero claro, no puedes comparar una falla de 300.000 euros a una de 900.000. No gana el precio, pero es que la falla tiene que ser más falla. Y entonces, ese momento, tú como presidente, yo recuerdo que tuviste momentos. Y ¿tú cómo lo vives? Porque Pepe, fue la subida y la bajada. Vamos a ver, cuando ejerces un papel en el que en ti recae la responsabilidad de los nombramientos de los jurados, de preselecciones, de falla mayor, en cuanto a las propuestas que se llevan a la asamblea, o de belenes, me da igual, asumes una responsabilidad que tienes que ejercer hasta el último día. Bueno, pues en el de fallas no era menos. Con el hándicap de que decían, bueno, pues si es que da igual, es que contra esta concepción de falla No monumentalista en un grado extremo, es que son 3 fallas de especial juntas. Pues sí, evidentemente tenías que no claudicar, lo quiero dejar muy claro, lo tenías que disfrutar, porque lo que hemos visto en O Campanar, yo no sé si creo que no lo volveremos a ver. Efectivamente, no sé si volveremos a verlo. Desde el punto de vista estético y como expresión máxima, lo que puede llegar un monumento fallero, una falla en sí, llegar a esos volúmenes, a esas composiciones. Pero claro, había más fallas de la sección especial. Pues mira, yo en los jurados siempre traté de poner personas que no fueran contestadas.
te puedo recordar nombres que íbamos incluyendo, pues no sé, un Pepe Martínez Moyá o un José Pascual Pepet, como artistas falleros, pusimos medios de comunicación, pusimos personas de verdad formadas en la base del taller, es decir, para que no generaran un recelo. Y solo les pedía una cosa, Pepe, que no les importara el precio de lo que costaba una falla, que fueran capaces de evaluarlo globalmente. Y bueno, pues venían con un resultado. Yo no tenía más remedio que aceptarlo, hacerlo público y felicitar al ganador, que era No Campanar en este caso. Pero es que además veíamos una falla que, aunque valiese 900.000 euros, estaba muy bien orquestada, muy bien acabada, muy bien pintada. Y era fueron antológicas ante la evidencia. Fueron obras antológicas. Sí, señor. O sea, fue una labor de coordinación dentro de los talleres. Y mira que yo no pisé ningún taller en 8 años. Iba a los de los infantiles porque como era fuera de concurso y al de la municipal porque no me podían decir. Porque era también... Pero no lo pisé incluso por no generar suspicacias de ha ido a un taller y no ha venido al mío. Pero vamos, sí que me consta que las labores de coordinación de la construcción de una falla, de la elaboración de una falla en un taller de ese volumen, era, bueno, simplemente una obra de coordinación impresionante, de cómo ir elevando figuras, compararlas para cómo quedaba la composición, seccionarlas para luego poder generar más espacio, llevarlas a otro sitio. O sea, yo creo que si hubiéramos podido tener una cámara de la confección desde el inicio en el boceto a la crema de cualquiera de las fallas pues más representativas de No Campanar, yo creo que sería un modelo de cómo se desarrolla la labor de taller en unos volúmenes inimaginables, que dudo que muchos otros una organización artistas, de taller tremenda. Y sin menosvalorar, por supuesto, al trabajo del resto de talleres. Lo que estoy diciendo es una falla de ese volumen y de esas características. El resultado, pues bueno, pues no podía ser otro, el que trajera el jurado. Y bueno, la unanimidad es que era además aplastante, aplastante. Yo, pues ¿qué quieres que te diga? Todos se volcaron en críticas, en que esto no podía ser, se estaba destrozando la sección especial. Me reuní varias veces con los presidentes de especial, llegué a proponerles hasta distintas fórmulas. Sí, señor, recuerda que el extraordinario especial. Correcto, crear un premio extraordinario fuera de la sección especial, crear la especial A y la especial B, generar la sección especial o por encima la sección extraordinaria. Es decir, 4 o 5 propuestas. Lo que queráis, decidme vosotros lo que queréis, pero al final yo creo que lo más potente... Esto se veía que era un tiempo porque no se podía mantener ese nivel, y más sobre todo viviendo y viendo cómo se venía ya por allá a lo lejos, que vino más pronto la burbuja inmobiliaria. Por desgracia sí, fue así. Que dependió, precisamente dependió de ella. Y bueno, pues tuvo muchas cosas buenas, se criticó pues que también destrozó el mercado, hizo que los precios comenzaran a desvariar en cuanto a lo que era la falla en sí, lo que se pedía por una falla que años atrás no valían eso, es decir, tuvo muchas consecuencias que nos llevaría a un análisis mucho más profundo, pero me quedo con lo plástico, es decir, lo que vimos plantado... Lo que vimos no se nos olvidará en la vida. Incontestable. Hay un momento también que quizá fue un punto de inflexión. Es el momento de los vecinos de la calle Sueca, con las luces y con todo lo que entrañaba. Ya llevamos un par de años viendo los carteles No a la Falla, viendo cómo se estaba moviendo todo aquello. Morosoli luchando contra Morosoli y su falla, nuestro amigo Morosoli, que en paz descanse, por supuesto que sí. Estaba luchando contra eso, y entonces el momento culminante llega cuando la policía local no le deja colocar las luces por las quejas de los vecinos, y ahí se genera un movimiento fallero en contra del movimiento vecinal. Ya había algo latente, pero quizá yo creo que ese momento es el punto de inflexión en el que ya rompe, porque a partir de ahí recordamos hechos como el del Casal de la Falla Villarrobledo, que ese es otro tema también que te tocó vivir a ti, con los jueces, normativas y demás, pero todo en conjunto, Morosoli y el tema de los vecinos como punto de arranque de esa división vecinos falleros, que también somos vecinos, no lo olvidemos. Bueno, has descrito una situación que evidentemente fue un pasaje de los más complicados que viví. Pues yo creo que se dieron todos los elementos necesarios, evocando a la película que todos hemos visto seguro, La tormenta perfecta. Es decir, se dieron todos los elementos. El andamio en la fachada donde se tenía que enganchar la portada,
una comunidad de vecinos que somete a votación si deja enganchar o no, técnicamente luego se ve que no es posible, las asociaciones de vecinos, o mejor me gustaría decir, determinadas personas Correcto. de las asociaciones de vecinos que casualmente tenían una clara significación sí, política. Y determinados políticos que se significaron sí, poniéndose al frente de los llamados vecinos afectados, y lo quiero decir todo con las debidas cautelas, porque habría que explicar con mucho detalle los pasos que se dieron. El caso es que nos encontramos con una situación en la que a nivel de ayuntamiento había que tomar una decisión para solventar un conflicto que, bueno, no había generado el ayuntamiento, pero que la Junta Fallera no podía ser ajena a un enfrentamiento que estaba yendo hacia arriba. ¿Qué es lo que hice como presidente de Junta? Bueno, se me criticó que estuve como 2 días desaparecido, esperando todo el mundo a que yo tomara parte y me pusiera del lado de la comisión de la falla sueca, o por el contrario, pues acabara dándole la razón a los vecinos. Lo que hice sencillamente durante 2 días fue, lejos de empezar con declaraciones que podían malinterpretarse, que podían no ser soluciones al conflicto, que podían servir para echar más gasolina al conflicto en vez de apagarlo, fue encerrarme con el secretario del ayuntamiento. Estuvimos buscando jurisprudencia, estuvimos buscando sentencias, estuvimos buscando en la normativa municipal argumentos que nos permitieran en un momento determinado hacer entender a un colectivo, como eran esos vecinos que estaban protestando, que la fiesta tenía una prioridad, al ser la fiesta oficial de la ciudad, al ser una fiesta que conlleva inconvenientes inevitables, que lo que el ayuntamiento tiene que hacer es tratar de paliarlos, es decir, que afecten lo menos posible, es decir, cortes de calle. Tiene que haber, si no, no se pueden plantar las fallas. Bueno, pues tratemos que ese corte de tráfico, pues palíe o afecte lo menos posible a la circulación. Estoy hablando de una utopía, pero bueno, pues buscar una ruta alternativa, que haya una salida para los vehículos de este garaje, que la parada del autobús no se vaya demasiado lejos y así la gente pueda seguir utilizándolo. A eso me estoy refiriendo. Pero en este caso es que no había una escala de soluciones. O se ponía la portada de luces de Sueca, o no se ponía. O no se ponía, no había alternativa. Bueno, pues eso hizo que al final, y yo creo que bajo un criterio estrictamente técnico, no utilizado hasta ahora, y estuvimos estudiando varias sentencias, y es curioso, todas las que nos aparecieron, decidimos que se tenía que reconocer la excepcionalidad que comportan las fallas en lo que es la burocracia administrativa o la regulación normativa que tiene la ciudad los 365 días del año. Es decir, que a la fuerza una fiesta que conlleva una serie de consecuencias en cuanto a su ubicación, su idiosincrasia, su necesidad de alterar el ritmo normal, debía de llevar esa excepcionalidad. ¿Qué es lo que hicimos? Rápidamente, invocar a esa excepcionalidad, invocar la prioridad de la fiesta de las fallas sobre otras circunstancias, siempre que tuvieran solución. Y en este caso lo tenía. Y fue así lo que le propusimos a la comunidad de propietarios, que se produjera el desmontaje de ese andamio y excepcionalmente se permitiera el anclaje a fachada, sabiendo que la comunidad de propietarios tenía que dar el visto bueno y que en un momento determinado podía negarse. Y todos sabemos que hay fallas que lo están pasando mal, porque hay comunidad de propietarios que se están negando a ni siquiera atar las banderas. Cuerdecitas de pita, una cuerda de pita que no perjudica nada. Bueno, pues ahí es donde quizás, ¿a qué es a lo que se invocó? A la necesaria convivencia, además de esa excepcionalidad, a la necesaria convivencia de los vecinos falleros y de los vecinos no falleros, porque todos vivimos en esta ciudad y todos tenemos que convivir. Y a ti te puede gustar la bicicleta y a mí el coche. Y a ti te puede gustar el autobús y yo ir en moto. Pero las 4 que he dicho tienen que convivir en la circulación de esta ciudad. Pues esto es lo mismo. Bueno, yo creo que ahí vinieron unas reuniones duras, sí, con la comunidad de propietarios, con sus abogados, y al final, pues bueno, se llegó a un acuerdo y se admitió el desmontaje del andamio, conseguimos que accedieran y pudo realizarse esa instalación final de la portada. Por supuesto, conllevó unos gastos que tuvieron que asumirse, que tuvieron que, al final, la propia falla sueca tuvo que asumir parte de ellos, la Junta Central Fallera, en fin, entre todos tratamos de solventar una solución que creo que fue un punto de inflexión en lo que desde esos momentos conseguimos, que fue sentar en una misma mesa a los vecinos, a las asociaciones de cualquiera de los barrios,
las agrupaciones de falla, a los intendentes de policía y los oficiales que llevaban el tema de la organización en cada uno de los sectores, y prueba de ello es que ahora se siguen manteniendo esas reuniones con carácter habitual, y te diría que se solventan el 80% de los problemas. Es decir, que al ayuntamiento, en vez de llegar ahora a un 100%, llegan pues aquellos de mayor calado o de más difícil resolución. Pero realmente fueron unos días complicados, muy complejos. Hasta ese momento, yo lo recuerdo perfectamente, Félix, que apareces en la falla sueca, te reúnes en solitario, los dos solos, con Bernardo Morosoli, todos los medios de comunicación esperando fuera, nos íbamos a meter y nos dijiste, Jets, aguantar ahí. Así fue. Y luego nos ofrecisteis una rueda de prensa en la cual hablabas de la primacía de la excepcionalidad de las fallas, lo recuerdo perfectamente esa palabra. Así fue. Y fue el año 2007, febrero 2007. Correcto. Bueno, pues precisamente por aquel año también sucede un hecho que te toca a ti también, como es la emergencia de las redes sociales, y en las cuales precisamente esa falta de respeto de la que hablabas al principio, en otro tema que hemos hablado, se pone de manifiesto con comentarios sobre la Corte 2007, una Corte que sufrió precisamente bastante en ese sentido, hasta tal punto que hubo lo que entonces se llamaba mucho, que era un foro, el de nuestro amigo José Cuñá, de Ciberfalla, lo recordarás, que cerró y todo porque él dijo que él no tenía ese foro para eso, y yo creo que con muy buen criterio lo cerró, y que a ti también te tocó salir a la palestra para defender a la Corte y la Fallera Mayor de Valencia 2007. Pues fue otro de los episodios, y también te diría que uno de los que más tristemente recuerdo. Porque no olvidemos el origen. El origen fue una actuación nefasta, voy a decirlo así, nefasta, de unos jurados donde creo que al final entremezclaron todo, es decir, lo que puedan ser unas pruebas que era... No, perdona, eso fue el jurado 2008. Del 2008. Si yo te hablo anterior. Ah, del anterior. Yo te hablo de cuando tú haces... llega. Recuerdo unas declaraciones en las cuales pides precisamente sí. que no se amparen el anonimato de las redes sociales, entonces no le llamamos todavía redes sociales, para decir que la Corte 2007... Ah, bueno, pues lo vamos enlazando uno y otro, ¿no? Pues enlazamos los dos temas, pero además vienen al hilo. ¿No? Más a ver, lo del 2007 y mi reacción con las redes sociales, y se tomó una decisión además contundente, fue que bajo la siempre bonancible, necesaria, yo diría que imprescindible libertad de expresión, no se podía amparar en un medio público afirmaciones, y lo dije así, que podían ser constitutivas de delito. Porque si tan importante es la libertad de expresión, más lo es el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Son derechos fundamentales que son ejercitables ante los tribunales por una vía sumarísima, es decir, de máxima protección y celeridad. Entonces yo la libertad de expresión, vamos, soy el primer defensor de ella, faltaría más, pero una libertad de expresión ejercida dentro de las reglas que nos da un Estado de Derecho. Y allí, en esas manifestaciones, se estaba denigrando a las personas, se estaba insultando a las personas, y se estaba poniendo al final el honor, la intimidad y la propia imagen en tela de juicio. Y dije, hasta aquí hemos llegado. Y se me puede llamar lo que se quiera, pero fuera todo elemento de comunicación. Primero, que no esté registrado con las debidas garantías jurídicas, es decir, que tenga un responsable visible, que la pretendida argumentación de que había gente que trabajaba y se ganaba el pan, entre comillas, se mostrarán los contratos de trabajo. Es decir, que ya estaba bien de una apariencia de teórico medio de comunicación para amparar un simple vía o conducto de expresar una opinión. Respetable, bueno, vamos a decir que ejercitable, una libertad de opinión. A mí puede no gustarme una cosa, pero no por eso tengo que calificarla peyorativamente. Puedo decir que no me gusta esto o lo otro, pero no voy a entrar a calificar de forma peyorativa, rayando lo que puede ser una figura delictiva, si vulnero ese derecho al honor o ese derecho a la propia imagen. Entonces yo creo que fue un momento crítico donde pues no nos dolieron prendas y había que tirar por el camino del medio. Y me permito enlazarlo con lo que estaba comentando, con lo del 2008. Sí, porque ahí pasamos al capítulo del jurado 2008. Claro, cuando cual, pues... viene a ser un poco en la misma línea. Sí. Cuando en el ejercicio de una responsabilidad que se ha otorgado, de una confianza que se ha otorgado, vas mucho más allá de lo que te permite tu propia condición de jurado, estableciendo unas pruebas, bueno, pues todas, voy a decir no voy a decir que necesarias, pero
pruebas que pueden valer para saber la capacidad de reacción de las candidatas, pero se llegaron a situaciones donde, bueno, pues me remito a los hechos objetivos, que las chicas que en ese momento aspiraban a ser Fallera Mayor de Valencia tuvieran que coger sus vehículos para llevar al jurado a donde fuera, ¿eh? Ya me da igual que fuera la última noche, una discoteca, un pub, donde despedirse tomando una copa. Todos lo hemos hecho. Pero coger los coches para que me llevéis, pero eso dónde se ha visto. Y luego determinadas actitudes que se constataron allí en Junta Central Fallera y que, bueno, pues estuvieron a punto de acabar en el juzgado, y lo digo ahora. Sí. Se estuvo a punto de acabar en el juzgado. Y al final creo que fue la reflexión, la dura y triste reflexión que hicimos los padres, las 13 componentes, Fallera Mayor y componentes de Corte de Honor y la Junta Directiva, la que nos hizo decir, y necesitamos ahora acudir a un tribunal donde poner a la Fallera Mayor de Valencia y la Corte de Honor en entredicho, para poner en el banquillo de los acusados a unas personas. Mira, yo creo que entró esa luz que no tuvieron otras personas y se dijo, disfrutemos la fiesta de las fallas y ojalá no se vuelva a repetir. De ahí vino una propuesta que llevé de forma inmediata para el siguiente ejercicio, de cambiar la fórmula. Sí. Acuérdate, una de las que ahora se está valorando como una posibilidad de juntar, pues, que la elección de la Corte de Honor y la designación de la Fallera Mayor la ejerciera el mismo jurado. No sé, se hicieron muchas propuestas, no llegaron a buen puerto, pues porque luego se le dieron otras lecturas. Ahí es que, permíteme que te haga un inciso, ahí es que yo lo califiqué, y te lo digo, sé que lo leíste en su día y te lo digo, lo califiqué porque ahí entre todos mareaste la perdiz y al final ya no, ni vosotros, me refiero a la cúpula, sabíais ya cómo manejar, porque fue una junta muy farragosa, fue una asamblea de presidentes muy farragosa en la que tú propusiste aquella forma, y por otra parte tenías enfrente también a unos falleros que ahora ya no están dentro del ámbito, digamos, de lo que estaban entonces al frente, en lo cual también te liaron, quizá políticamente, y eso que creó y sembró tanta duda y tanto lío, que al final a mí me dio la impresión que ni tú ni ellos sabíais al final ya por dónde ibais cada uno. Solución, ¿qué hizo la Asamblea de Presidentes? Vamos a dejarlo como está y no nos mareéis el tema, porque yo recuerdo aquella asamblea perfectamente. Además escribí un artículo en el blog sobre el tema, entre unos y otros, entre todos la mataron y ella sola se murió. Fue un capítulo, no lo tenía yo aquí puesto, pero me lo has recordado. Sí. Fue un capítulo quizá, pues que intentando arreglar todo, precisamente por razones políticas, aunque sé que nunca lo reconocerán, no se hizo nada. Yo, vamos a ver, Pepe, y respeto, por supuesto, la opinión que escribiste en su día, como todas las que se vertieron. Sí que te matizo una cosa, yo sí que lo tenía absoluta y meridianamente claro, porque, y lo recuerdo muy brevemente, cómo se hizo el planteamiento. La cuestión era que no alargáramos un proceso, que todavía se sigue hablando de esto, si es necesario estar hasta el mes de octubre, desde ahora 1 de julio que ha empezado la primera selección. Sí. Yo creo que no hay ninguna selección en el mundo que dure 3 meses y medio. Seguro que no la encontramos, te lo digo de verdad. Entonces la propuesta era muy sencilla, que el mismo jurado que elegía la Corte de Honor, a los 2, a los 3 días, a los 4, con la llamada pertinente, girara el sobre a la alcaldesa mayor e infantil, para que, si el sábado se hacía público en la Fonteta los nombres, martes, miércoles, jueves de esa semana, es decir, 4 o 5 días después, para incluso hacer alguna prueba ya específica, si es que no se tenía claro, por ese jurado de 5 que acaba de elegir a 13 y 13, pudieran proponer igualmente el nombre de Fallera Mayor. ¿Cuál era el problema principal? ¿Y quién designa ese jurado? Porque hasta ahora la Fonteta lo ha hecho el presidente de la Junta Central Fallera. Y la Fallera Mayor la Asamblea de Presidentes. Correcto. Y yo hice una propuesta cerrada. Dije, señores, de los 5 miembros que se nombran, propongo que 2 sean presidentes de falla, elegidos por la Asamblea, y que 3, que propone este presidente de Junta Central Fallera, vayan a nombres fijos. Y dije, una Fallera Mayor de Valencia siempre, una componente de Corte de Honor siempre y un miembro de Junta Central Fallera. ¿Qué lectura se hizo? Pajarito, ya te hemos pillado. Tú lo que quieres es manejar el jurado con 3. Totalmente. Y con esa afirmación, ¿qué es lo que dije? Van a poner en tela de juicio
a una falla mayor de Valencia, a una componente de corte de honor, y vale, admito, asumo... El miembro de junta. Asumo el miembro de junta, porque puede ser un vice que he nombrado yo. Pero yo no he elegido una falla mayor de Valencia, ni a una componente de corte de honor. Y viendo el debate por dónde iba, y creo que lo recordarás, dije, in voce modifico la propuesta. Sí, señor. Que sean 3 presidentes de falla y que Junta Central Fallera designe una falla mayor de Valencia y una componente de corte de honor, sin miembro de Junta Central Fallera. Y tampoco se quiso. Tampoco se quiso. Ahí es donde... Ahí es lo que te he dicho, que políticamente entre todos lo mataron, no interesaba. Y ella sola se murió. ¿Por qué? Porque políticamente, y te lo he recordado yo al principio, y estoy de acuerdo contigo, sí, se hizo. Por eso digo que ahí se armó tal follón. ¿Interesado? No. Pepe, pero fíjate el follón cuál fue. No, pero se armó tal lío entre mesa y presidentes. Pero que yo cuando me percato que toda la objeción que tenía la propuesta, es decir, todo lo malo que tenía la propuesta, que es donde coincidieron el 90% de las intervenciones que hubo ante la propuesta, era que, hombre, que eso de que se 3 y 2, que no estaba muy claro. Y ya cuando vi que era así, hice una prueba fehaciente ante la Asamblea de que yo no tenía ningún interés en controlar ese jurado, si es que era lo que estaban, bueno, presuponiendo. Y sobre la marcha fue la única variación que dije, señores, si ese es el problema, no lo va a haber. Que sean 3 presidentes de falla, o de agrupación, o de lo que ustedes quieran, y 2, que vuelvo a repetir, serán siempre una falla mayor de Valencia y una componente de corte de honor. Yo a partir de ahí comprenderás que el no... Lo dejaste en paz ya. Sí, claro, ahí no te das cuenta muchas veces, pues esa cerrazón que a veces se le ha atribuido a la Asamblea de Presidentes, porque en este caso que estoy contando, y fue así literal, y tú lo estás ratificando, es decir, si ni siquiera sobre la propuesta que has presentado, la duda que se te genera y que se cambia sobre la marcha para hacerla, vamos a decirlo, más beneficiosa hacia tu planteamiento, la sometes a votación y tampoco vale, pues al final dices, bueno, pues que venga alguien lo explique. Yo sigo manteniendo que se buscó intencionadamente por parte de quien correspondiera el que aquello pues no se llegara a entender. Pero, correcto. ¿cómo ha pasado? Y es historia, ahí lo dejamos, porque además todas aquellas asambleas las tengo grabadas por ahí. ya me las pasarás un día. Algún día recopilaré porque tengo discos duros, tengo por ahí todo. Es que ya no sé, imagínate 9 años de grabaciones. Uf, no. Una última cosa de tus 8 años de presidente, porque luego quiero pasar a hablar ya de futuro. Ahí sí que nos vimos nosotros metidos por el medio, y es ese bando que se creó entre los medios de comunicación. Porque claro, tú te ves ahí en medio de un fuego cruzado. Tú como presidente entiendes que, y ahí sí que lo digo claramente, ahora afortunadamente ese tema está diluido y está ya prácticamente desaparecido, pero sabes que se genera una diferencia entre nuestro medio y otros medios, no todos, ojo, pero sí otros medios que hasta entonces yo los califiqué, y los sigo calificando entonces, como los machos dominantes de la manada, y que de repente ve como otro macho se mete dentro de la manada sin pedir permiso, y claro, eso molestó. Y así lo tengo calificado, por eso utilizo estas palabras. Y claro, tú te ves ahí en el medio y decir, bueno, vamos a ver, hay un medio de comunicación que entra nuevo y otros medios que llevan tiempo. Tengo muy buena relación con ellos, pero yo tampoco puedo dejar a este. Yo inicialmente quiero agradecerte que tú entendieras que nosotros éramos otro medio y que estarías o no de acuerdo con muchas de las cosas que hicimos, que yo sé que hay muchas que no estás de acuerdo con el paso del tiempo. Sí. Pero tú, y yo lo que te pido es tu opinión, o mejor, más que tu opinión, ¿cómo viviste esos años? Fueron 2-3 años muy, muy complicados, hasta el punto de que una noche, en un campeonato dentro de Junta de Trasfallera, en los jardines del Palau, tú y yo mantuvimos una conversación de media hora, en la cual llegamos a un pequeño acuerdo con el fin de tranquilizar el tema. Te acordarás de todo aquello. Perfectamente. No quiero entrar en detalles, sino en el global. Sí, Félix. No, y evidentemente ahora, pues 7-8 años ya transcurridos de aquello. Es en el contexto de los marrones que te has comido. Sí, bueno, y hay muchos más. Yo, por eso cuando dicen, hombre, es que tus 8 años fueron muy plácidos. Ya, bueno, narices. Mira, te he sacado 6 nada más. Nada, y podríamos sacar tantísimos más, y sí, jugándotela en tantas cosas, la exposición del Linot, la cabalgata del Fog, no sé, mil cosas. La famosa noche de la lluvia de la elección de la Corte 2008. En la Plaza de Toros, y cómo descubrimos todos la Fonteta, mira por dónde. Sí. No, podríamos hablar mucho. No, vamos a ver, yo del tema de los medios de comunicación lo he dicho ya un par de veces y lo voy a repetir por tercera vez. O sea, no es que haya que respetarlos, que
que lo hay que hacer, evidentemente, es que son necesarios, es que hay que ayudarles, en la medida de las posibilidades. Porque cualquier acto, cualquier fiesta, cualquier cosa que tú organices, si no tiene difusión, apague y vámonos, que creo que ha sido uno de los grandes males que ha padecido la fiesta. Es decir, abrir las puertas hacia afuera, llámese página web, llámese medios externos, es decir, difusión de la fiesta. No sé, que ahora nos veamos pues, ya acá en puertas de la UNESCO para un reconocimiento de la magnitud de ser patrimonio inmaterial de la humanidad, pues hombre, es más que importante. Yo vamos a ver, cuando surge la polémica es porque yo creo, y voy a ser totalmente sincero, se empieza a dar cancha a esa delegación de medios de comunicación y llega un momento en que allí se empieza a incorporar todo colectivo que dice ser medio de comunicación. Y digo dice ser, no lo digo en tono peyorativo hacia vosotros, sino porque el que tenía un blog, el que tenía una página web, el que colaboraba en la hoja parroquial del barrio, te venía a pedirte una acreditación. Pues ahí es donde empiezan a surgir una serie de resquemores, que empieza a rebozarse encima con que determinadas informaciones llegan a unos y a otros no, unas convocatorias llegan a unos y a otros no, donde llegan opiniones vertidas en tu medio en aquellos momentos que van o empieza a poner en tela de juicio pues las decisiones, las actuaciones de la Junta Central Fallera, en concreto de la delegación de medios. Bueno, pues ya tenemos, pues eso, la tormenta perfecta servida. Bueno, yo a los miembros de Junta Central Fallera, a la directiva sobre todo, los delegados de responsables y secretarios de los medios, de la delegación de medios, al final les dije, miren señores, aquí tenemos que convivir todos, nos guste o no nos guste. Sencillamente, pues porque quien está realizando un trabajo de difusión de las fallas puede vertir una opinión con la que se esté de acuerdo o no y fundamentarlo. Pues como cuando tú y yo vamos a ver fallas y a ti te gusta una falla y a mí no me acaba de gustar porque no me gusta la tonalidad de los colores o porque creo que no la has sabido combinar. Entonces yo creo que en ese momento fue cuando se produjo una necesaria reflexión, primero de exigencia a los medios de comunicación, de que fueran, no voy a decir lo más veraces, sino que se trabajara en positivo por la fiesta de las fallas. Pero claro, evidentemente, como dije a la delegación de medios, esa exigencia también nos la tenemos que aplicar a nosotros. No se puede dejar a un medio de comunicación porque no sea afín o porque sus manifestaciones, ya no digo afín, sus manifestaciones nos molesten o consideremos que no son ciertas o se haya entrado en una dinámica, pues bueno, de dar amparo a afirmaciones que en muchos casos, y tú lo sabes bien, no eran luego así, y luego había que rectificar, o estaban dichas en un entorno del cual eran entresacadas. Bueno, yo creo que si se consiguió que ese punto de inflexión diera la misma consideración a todos los medios, fue la conversación que tuve contigo y que luego traté de trasladar a la Junta Directiva, que era fundamental para que los medios de comunicación pudieran hacer su trabajo, nos gustara más o nos gustara menos. Así fue, y además hubo una frase en aquella noche que tú y yo vamos a pasar página, pero pasamos los dos, ¿vale? Y pasamos los dos. Por eso estás tú hoy aquí, porque nos seguimos hablando y además tenemos buena relación. Por supuesto. Sí, es que yo no sé si la gente sabe que tenemos buena relación. Es que a lo mejor se piensa que como tú y yo apenas nos vemos y nos hablamos, pero tú me has llegado a decir cosas en el balcón del ayuntamiento. Érase una vez un hombre a un micrófono pegado, para que veas que estoy pendiente de lo que me dices. Sí, Aparte de un par de conversaciones más que son privadas y que me instruyeron mucho, pero como son privadas y quedaron entre tú y yo, con esto lo único que quiero resaltar es que tú no eres ajeno a todo lo que sucedía en torno a la fiesta y en torno a los medios de comunicación. Futuro. Te sucede Paco Lledó. Paco Lledó, paradójicamente, al revés que tú, rectifico, no lo he dicho, mantiene la misma directiva, pero asume unas funciones que tú hasta entonces tenías delegadas. Y eso se lo he dicho a Paco Lledó, y todo lo que estoy diciendo es porque lo tengo escrito. Es decir, que no es que yo me esconda y diga, no lo dices delante, no, lo dije delante, y de hecho, bueno, pues ahí está el tema. Y entonces, Paco Lledó lo que hace es intentar acaparar todo. ¿Tú cómo vives la sucesión de Paco Lledó? ¿Y cómo vives aquellas famosas asambleas en las cuales yo le reprocho, sobre todo los 2 primeros años, que no entendiera que lo que tenía enfrente eran presidentes de falla y pensara que eran políticos de la oposición? Yo fíjate que la transición de Paco, yo la viví, bueno, desde una circunstancia obvia
somos compañeros entonces de equipo de gobierno, éramos compañeros de equipo de gobierno, estábamos en el mismo partido y evidentemente yo le trasladaba, pues como estamos viendo ahora estos días todos los medios de comunicación, la cartera con la situación, ¿no?, que yo veía o que yo había tratado de gestionar del colectivo de Fallas y por supuesto de otras fiestas. Yo puedo contarte que estuvimos una larguísima tarde desarrollando todo un esquema de cómo yo veía las fiestas, cada uno de los colectivos, hablamos principalmente de Fallas, por supuesto, pero no dejamos de hablar de otros colectivos. Y yo al final de toda esa reflexión le dije dos cosas con todo el cariño. Le dije: Paco, el teléfono mío está a las 24 horas abierto, quiero decirte cualquier cosa que necesites, opinión, no lo veas como este que va a pensar de mí. Se lo dije con todo el cariño y todo el aprecio, sabiendo que se llevaba una cartera muy complicada de administrar. Y luego, sobre todo, yo creo que le hice ver que el mundo de la fiesta era muy singular, o traté de hacerle ver que el mundo de la fiesta era muy singular. Sencillamente, y es una frase que he utilizado mucho y siempre la expreso, el fallero patrimonializa mucho la fiesta. Es decir, la hace suya, soy yo el que la hago, la pago y es verdad. Es decir, yo estoy todo el año aquí trabajando para luego plantar aquí una falla que usted va a venir a ver y va a venir a aplaudir o a fotografiar o a lo que sea. Pero esa patrimonialización, es lo que le dije, hay que saber o intentar desactivarla para que se vea que el concejal de fiestas no viene a apropiarse de su trabajo, sino que vengo a ayudarle a que realice su trabajo lo mejor posible. Entonces, claro, en esa premisa es obvio, luego entra el perfil de cada uno y el propio criterio que cada uno tenga. Y Paco, por supuesto, desde el primer día aplicó su criterio, aplicó su forma de ser, aplicó su manera de cómo enfocar los distintos problemas que le fueron surgiendo. Claro, yo calificarlo, si lo hizo correcto o incorrectamente, creo que no debo. No, yo no te pido calificación. Yo te pido cómo vives tú la transición y cómo vives. ¿Cómo la vives tú? No qué piensas, porque evidentemente tampoco sería elegante que tú me dijeras ahora lo que piensas un compañero de trabajo. Sino cómo vives tú desde fuera esos 4 años de Paco Lledó. Y porque yo siempre lo he dicho, Paco Lledó es una persona que en las distancias cortas gana mucho. Tú hablas con Paco Lledó, es una persona muy maja, una persona con la que puedes hablar, te puedes estar de broma, todo lo que quieres. Pero yo le he echado en falta a veces el talante un poco más dialogador, y eso es de mi cosecha. Yo no te pido que estés de acuerdo conmigo. Y por eso yo lo que te pido, o lo que la pregunta va orientada, es hacia cómo vives tú estos 4 años de Paco Lledó. Claro, ten en cuenta, Pepe, que yo difícilmente puedo opinar con conocimiento de causa, porque lógico, pasa a un segundo plano. Yo no estoy ni las asambleas... Y a un tercero. Es decir, ¿por qué? Porque entiendo que hay que dejar a quien entra y nada más lejos de pretender ser una larga sombra de Paco Lledó, ni mucho menos. Yo por eso me retiro, aparezco en los actos justos, pues en el Palau de la Música, en la Crida, pues porque vamos toda la corporación, y en aquellos que puntualmente, pues bueno, soy invitado o me entregaron alguna recompensa, alguna distinción, algún colectivo. Vamos a ver, yo lo que veo desde el principio es que esa toma de contacto de Paco Lledó con todos los colectivos, pues hombre, creo que la hace con toda la buena voluntad, y creo que la gente se posiciona demasiado pronto cara a su persona. Es decir, yo recibí palos, evidentemente, pero como no me cansaba, seguí acercándome. Yo no sé si a lo mejor Paco lo que sufrió es una reacción un poco exacerbada por parte de la gente. Y entiendo que los temas, y eso lo ha dicho, lo ha explicado él muy bien, si hemos podido hablar de algunos complicados, pues que te peguen una subida del IVA a todo el colectivo, como estaba la economía, vamos, eso no lo puede lidiar ni José Mari Manzanares que se pusiera, o Enrique Ponce que se pusiera a torearlo. O sea, ese toro es imposible, por mucho que trates de explicarlo, que se comenzara una pelea personal de este ayuntamiento, encabezado por Rita Barberá, para hacerle ver al señor ministro de Hacienda y decir: oiga, pero usted qué ha hecho no se da cuenta que aquí hay un colectivo, que es una fiesta. En fin, esa labor la empezó Paco. Y yo creo que con el paso del tiempo, la gente ha ido entendiendo la dificultad, la gravosidad de los problemas que ha tenido. Y yo creo que él mismo ha sabido cómo, dando esos pasos,
hacer ver a la gente que no hacía falta poner una barrera, que yo creo que sinceramente es lo que le ha hecho muchos colectivos. Sí, y luego hemos visto ya como durante el último año y medio de su gestión, pues sí que ha querido, de su gestión, espacio, no de su gestión, de su gestión, ha querido de alguna forma pues ya que seamos los falleros los que, o sean los falleros los que decidan. Pero bien, ya te digo, eso es una opinión personal. Entiendo que no quieras pujarte, porque no, lógico, es que, hasta ese punto. No, no pero que sí que entiéndelo, es cierto. Pepe, es que tampoco asistía a las asambleas ni a los plenos, me podían llegar comentarios, lógico, puedes leer en el Facebook, pues un blog, una noticia, un comentario, claro, sería un poco timorato por mi parte pretender enjuiciarlo. No, pero yo de verdad creo que se ha dedicado en cuerpo y alma, Eso te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque la dedicación de Paco Lledó ha sido total. Son algunos detalles como yo en su día signifiqué y que lo dije, pero bueno, el problema es que digo lo que pienso y a veces pues me pasa lo que me pasa. Y tú lo sabes. Recuerdo aquella noche, una noche famosa, Cierto. que hiciste un comentario y me dijiste, Pepe, las formas. Cierto. Y te acordarás dónde fue y sobre qué fue. Sí, no, perfectamente. Es que hay veces que teniendo la razón hay que saber explicarla. Sí, pero cuando... Porque si no la sabes explicar, la pierdes. Sí. Aunque tú estés convencido que la tienes. Y aunque todos te la den, porque en ese momento todos me la dieron. Sí, la sí. muestra está en lo que pasó en el pabellón de la Fuente de San Luis, pero bueno. Sí. La pregunta del millón. ¿Qué te parece la nueva directiva y el nuevo presidente? Bueno, como todo ciclo que empieza, yo creo que primero no hay que dejar de olvidar que Pere Fuset, como nuevo presidente de Junta Central Fallera, ha surgido pues de un acuerdo, de un pacto entre tres formaciones políticas, donde en ese reparto, en ese troceo que han hecho de delegaciones, pues bueno, le ha correspondido la de fiestas y cultura popular. Digo fiestas y cultura popular porque no entiendo bien la nueva denominación de cultura festiva. Vale, que por lo que hablábamos antes, quiero poner mi sello, mi impronta para que quede un poco mi marca política, pero las fiestas son las fiestas y la cultura festiva yo creo que es lo que se deriva de la celebración de las fiestas, pero la fiesta en sí es un hecho de una fecha, de un día en el calendario, de un determinado acto, de una determinada festividad que ya viene definida de por sí, y la cultura festiva es lo que hay o gira en torno a la fiesta. No lo sé, ya trataré de averiguar un poco más por qué a esa denominación, pero creo que debe ir por ahí, no hay que tenerle miedo a las fiestas. Bien, Pere Fuset yo creo que es una persona, sinceramente, lo conocía antes, no voy a decir que tuviéramos una grandísima relación, pero sí que teníamos una relación cordial porque hemos coincidido en el Consejo Rector, hemos charlado de muchos temas de fallas y creo que es una persona que le va a poner todas las ganas del mundo. O sea, es una persona que, sinceramente lo digo, lo que más me gusta es que le veo entusiasmado hablando de sus nuevas responsabilidades. Y eso para mí es importantísimo. Contenidos, bueno, evidentemente hay que esperar. Hay que esperar. Eso hay que esperar. Hay que ver las primeras decisiones. Hombre, dicen que hay que esperar los 100 días, pero yo hay algo que, por ejemplo, y es un hecho muy puntual, creo que una directiva que vas a nombrar de Junta Central Fallera, dado que va a regir al pleno de la Junta Central Fallera, o que la conforma junto con el pleno, pues hombre, convoca al pleno, dala a conocer al pleno. Yo creo que eso en cualquier organismo, entidad pública o privada, creo que te debes al colectivo hacia el cual vas a trabajar. Pero bueno, estamos hablando de una cosa puramente formal. En lo demás, pues hombre, sobre el papel, yo leo las propuestas y me preocupan muchas afirmaciones que Compromís ha hecho en su programa electoral. Me preocupa que hayan dedicado 3 páginas a criticar toda la gestión del PP, pero además encabezándola, sin esconderse. Es decir, no queremos hacer lo que hasta ahora ha hecho el Partido Popular, que ha sido el inmovilismo, el tal amancebamiento de las asambleas de presidentes, clientelismo con las subvenciones. Claro, yo cuando leo eso me preocupa porque me pregunto como votante también, clientelismo con las subvenciones, ¿aquí usted no piensa mantener las subvenciones? Pregunto, porque la subvención es lo que es, una ayuda económica, como en este caso, para plantar falla. Es lo que es, no tiene otra lectura. Y sí que es verdad que este equipo de gobierno fue el que lanzó por primera vez
las subvenciones al monumento fallero, el sí, gobierno. Entonces, claro, hay muchas dudas recordamos. que yo quisiera ver con el tiempo. Democratizar la Junta Central Fallera. ¿Perdón? ¿Democratizar el qué? Bueno, usted acaba de tener la prueba de que ha nombrado una directiva, que no era suficiente democracia el que los anteriores presidentes también designaran a su junta directiva, o democratizarla significaba que la junta directiva se eligiera por otro régimen. Bueno, pues ya ha perdido una primera oportunidad de, entre comillas, democratizar la fiesta. Creo que los órganos de debate, de gestión y de decisión de la fiesta están muy bien estructurados. Y te atañe un siguiente tema que yo lo voy a seguir con especial interés. Sacar a la Junta Central Fallera del organigrama del ayuntamiento, que no sea un organismo autónomo municipal, o que cuanto menos también que su presidente sea elegido por los falleros. Vamos a ver, yo cuando se plantea una reivindicación, siempre me hago la pregunta inicial antes de hablar es, ¿cuánta gente está pidiendo esto? Para saber si esa reivindicación es de un sector muy determinado o es de una mayoría considerable, en este caso el colectivo fallero. O sea, conocer el calado de la petición. Claro, y la verdad no creo que sea un tema que se haya estado esgrimiendo o reivindicando de una forma absoluta. Claro, rápidamente Pedro José me podría decir, bueno, pero yo la tengo en mi programa electoral y cuanto menos voy a plantearla. Sí. Bueno, es que en el programa electoral, no de Compromís, de cualquier formación política, creo que la fiesta tiene una estructura en la cual, si se necesitan cambios, lo primero que hay que escuchar es al colectivo si quiere ese tipo de cambio. Y me puede decir, Congreso Fallero, que se realice, que se haga, y a ver si ahí podemos sopesar directamente con el fallero esa cuestión. Pues, hombre, no lo sé, sí, hacerlo sabemos que pasa por la voluntad de las comisiones de falla, que son las que tienen que impulsar ese Congreso Fallero. Y hace poco ya ha habido un pronunciamiento al respecto. Es decir, yo no sé todos estos temas cómo los va a querer enfocar. Lógicamente, como me dices, la prudencia hace que aunque yo pueda tener una opinión respecto a esos temas, pues bueno, desde el momento en que lleva la responsabilidad de la gestión y ya tiene una directiva fallera, que yo creo que es un denominador común, creo que ha sabido elegir gente que sale de la base de las fallas, que conoce las fallas, es decir, que no viene ninguna persona que haya que explicarle cómo se desarrolla la actividad de las comisiones de falla. Pues dejarles que comiencen a trabajar a lo que es esa gestión del día a día y bueno, y quizás luego pues ir comprobando y analizando esa evolución de si tan mal estaba la fiesta y había que cambiarla en tantos elementos de base o a lo mejor por darse cuenta que la fiesta de las fallas tiene una mayoría de edad suficiente como para cuando quieren cambiar algo lo promueve por sí misma o lo provoca por sí misma. Una respuesta que nos deja el continuará. Seguro. Muy bien. Bueno, pues Félix, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos. Tenía ganas. Ha sido un placer. También te digo que se nos han quedado muchas cosas porque llevamos, ¿cómo lleva? 1 hora y media casi ya, ¿no? Bueno, pues en esta 1 hora y media hemos hablado de muchas cosas y ya te digo, se nos han quedado muchas otras. Pero sin duda hay algo que yo resaltaría de todo esto. Y es que sí, yo creo que ha sido el fallero que ha sido presidente de Junta Central Fallera más fallero. Y cuando digo más fallero es porque no lo has contado al principio. Y si lo estáis viendo en directo, no, pero si lo habéis visto a través de las redes, rebobinado al principio. Fallero de base. O sea, que te has crecido la falla. Y conoces la falla desde que eras un fallero, un niño, tu cargo en la falla, presidente, y eso te ha servido para, por lo menos, saber que has sido un buen presidente de Junta Central Fallera. Te lo agradezco muchísimo y mira, aprovecho simplemente, ahora que te estaba escuchando estas palabras de despedida, precisamente la primera frase que yo dije en la primera asamblea de presidentes de falla que presidí en julio de 2003. Y fue sencillamente que después de haberse estado sentado donde ellos habían estado sentados, después de haber sido presidente de falla y haber estado en los bancos escuchando al entonces presidente de Junta Central Fallera, para mí como fallero era el máximo honor que podía ostentar como fallero el presidir la Junta Central Fallera. Y dije algo que cumplí, que en 8 años, o en el tiempo que estuviera, fueron 8 años, ni una sola vez dije el nombre de mi partido político en una asamblea o en un pleno de Junta Central Fallera. Es decir, sin dejar de tener la responsabilidad de miembro del equipo de gobierno, traté desde el principio de hablar el mismo lenguaje que hablamos los falleros.
dicho de otra manera, de conocer los problemas y de tratar de ponerme al lado de los colectivos para ayudar, intentar por lo menos a solucionarlos. Algunos los conseguí, otros no, pero ese sí que lo hice con honestidad todo. Ahí queda, y eso que hubieron disputas políticas. Muchas. Y además de otro talante. Disputas políticas que discutíais ahí, pero luego os tomáis una cerveza. Cierto. Félix, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Me tenéis a vuestra disposición siempre que queráis. Contamos con ello. Amigos, no digo nada, lo ha dicho todo él. Félix Crespo. Hasta luego. I've been looking for love.